siguiendo el camino de la humanidad y estando muerto en mi pecado, juntamente con Cristo fui levantado. Juntamente con Cristo resucité, en lugares celestiales con Él me senté, de muerte con... Bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidas nuevamente. Vamos a continuar con nuestras lecciones en este seminario de guerra espiritual y estamos bajo el tema ahorita de liberación. Estamos dando estas clases, ¿verdad? Que estamos hoy en la cuarta clase ya. En la cuarta clase ya tenemos 4 días que empezamos nosotros estas enseñanzas y de verdad yo espero que esté siéndoles de bendición, que verdaderamente el Señor esté hablando a sus vidas y bueno, que no nada más eso, sino que pues nos esté ayudando a librarnos, ¿verdad? Que ese es el objetivo, a librarnos de todo, de cualquier tipo de opresión o cualquier cosa que el enemigo pudiera estar queriendo hacer en contra de nosotros. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema muy importante, así como ayer hablamos acerca de la confesión, ¿verdad? Y el arrepentimiento. Ayer hablamos de que la base fundamental de cualquier liberación se encuentra en el arrepentimiento y en la confesión. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo, ¿verdad? Pero son dos cosas muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Para los que practicamos o tenemos años caminando bajo este ministerio de liberación, nosotros sabemos verdaderamente que lo importante aquí es eso, ¿verdad? Hay algo que yo comentaba ayer y es bien importante que lo vuelva yo a mencionar, que no podemos estar liberando a toda la gente porque en lugar de hacerles un favor, muchas veces les estamos haciendo un mal. Ahora, no porque la liberación sea mala, el problema es que una persona que no tiene compromiso o no quiere compromiso con Dios primeramente, ¿verdad? Es una persona que aunque tú la liberes, el día de mañana va a volver a hacer lo mismo y se va a volver a endemoniar y van a volver a entrar los espíritus y no nomás van a entrar el espíritu que salió, sino que van a entrar 7 peores. Entonces, el arrepentimiento es algo muy importante dentro de la liberación. La base de la liberación es el arrepentimiento y la confesión. Ahora vamos a hablar acerca de este tema que se llama el perdón. Bien, miren, el objetivo en esta clase es aclarar que la falta de perdón es una de las mayores fortalezas que le da al enemigo el derecho de atormentar a una persona. Miren, la falta de perdón, qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa para ustedes el perdón? ¿Qué significa? Si alguien me puede dar una definición según su idea de lo que es el perdón. Olvidar la ofensa. Olvidar la ofensa. ¿Alguien más? Es cuando ya no te afecta el ver a una persona, el sentir un coraje hacia él. Ya sientes ya la empatía se acaba, Ok, es cuando ya no te afecta, ¿verdad? ya Eso no te es, ya no te afecta. afecta, ya no hay un sentimiento. Normalmente si hay un perdón, es porque hubo una ofensa, ¿verdad? Fíjense nada más. Le voy a leer lo que dice aquí el Google, lo que nos dice la aplicación, ¿verdad? Que es esta aplicación que es muy buena, Gemini. El perdón es la acción de liberar a alguien, incluido a uno mismo, de la culpa o el resentimiento por un agravio, ofensa o error. Entonces, el perdón es más que perdonar una ofensa, más que olvidar, más que ya no acordarme, es soltar. Claro. Ujú. Soltar. En alguna ocasión, cuando en una predicación hace muchos años, un hermano hablaba acerca del perdón y decía que cuando nosotros no perdonamos, la palabra que define esta parte de no perdonar asemeja o la idea es
que cuando tú no perdonas a una persona, es como si tú te la trajeras eh, aquí en tu Cargando. espalda, la trajeras cargando todo el tiempo, pero no tan solamente es cargar a la persona, sino cargar como un muerto. ¿Qué sucedería, hermanos, si físicamente tú cargaras a un muerto en tu espalda durante, no sé, una semana, por ejemplo? Tanto. A los 3 días apesta, imagínate. A los 3 días apesta, ¿verdad? Dice el dicho. Desde ahí arrancamos. Si a los 3 días un muerto apesta, imagínate nada más el olor que traerías en 3 días. En 7 días peor. En 7 días ya estarías agusanado tú también. Eh, O sea, te destruirías completamente la espalda, más aparte el cansancio, dormir con el muerto, cargarlo a donde tú quiera que vayas. Entonces, la falta de perdón, ¿verdad? Es la acción de no liberar a una persona o no liberarte de la ofensa. Y el perdón es la acción de liberar a alguien, incluido a uno mismo, de la culpa o el resentimiento por un agravio, ofensa u error. Esto es importante, hermano, porque mire, en el sentido de perdonarnos a nosotros mismos, por ejemplo, hay gente que llega a la congregación y luego empiezan a caminar muy bien y de repente cometen un error. Acuérdense que hemos definido, ¿verdad? Este asunto de lo que es pecar y practicar el pecado. Ya definimos que son dos cosas totalmente diferentes. Y también hemos hablado acerca de la culpa. Cuando tú pecas, hay una culpa que viene. Hay una culpa que viene a ti y hay una culpa que la pone Dios, pero hay otra culpa que la pone el enemigo. La culpa que Dios pone es para arrepentimiento. Dios te hace sentir culpable para que tú te arrepientas de tu pecado. Pero la culpa que el enemigo trae no es para que tú te arrepientas. La culpa que el enemigo trae es una culpa que viene con vergüenza para que tú no te perdones el hecho de haberle fallado a Dios y terminas alejándote de su presencia. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que no se ha ido de la iglesia, que ahí está en la iglesia, pero que dentro de sí todavía hay una culpa que le atormenta por el hecho de haber fallado. Esta culpa no viene de parte de Dios. La culpa que viene de parte de Dios te ayuda a arrepentirte, pero también te ayuda a entender, ¿verdad? Nuestra fragilidad como seres humanos delante de Dios y nos ayuda a nosotros a poder fortalecernos en el Señor de modo que no volvamos a caer en la misma situación. Pero la culpa que viene del diablo, en lugar de acercarte a Dios, te aleja. Entonces, el perdón es una de las mayores fortalezas que le da al enemigo el derecho de atormentar a una persona. La falta de perdón hace que una persona sea atormentada por espíritus. No importa si ya se arrepintió. Hay gente que ya se arrepintió y que todavía le sigue pidiendo perdón al Señor por los pecados que cometió hace 20 años, hermano. Y eso era tristeza escuchar a una gente decir, ay, Señor, que Dios me perdone porque hace 20 años, 30 años, 40 años. Hermano, Dios no se acuerda del pecado que cometiste en la mañana. Si tú le pediste perdón, Él ya no se acuerda del pecado que cometiste hace 20 minutos. Porque la Biblia dice que Él agarra nuestros pecados y los avienta al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos cuando nosotros nos arrepentimos. Por eso es que la base de la liberación es el arrepentimiento, ¿verdad? Y la confesión. Pero nosotros no podemos permitir que la falta de perdón nos impida caminar en la libertad. Porque aunque ya hemos sido libres, si yo no me perdono o si yo no perdono eso de lo que fui libre, ¿verdad? Va a volver a regresar y me va a volver a amarrar.
me va a volver a atar. Entonces, perdonar es la acción de liberar a alguien, incluido a uno mismo, de la culpa o el resentimiento por un agravio, ofensa u error. Entonces, la falta de perdón es una de las mayores fortalezas que le da al enemigo el derecho de atormentar a una persona. La falta de perdón es un veneno que, aunque se bebe con la esperanza de que dañe a otra persona, termina consumiéndonos a nosotros mismos. Y efectivamente así es. Mire, hermano, yo le voy a decir que yo fui en algún tiempo, fui una persona muy rencorosa, muy rencorosa. Yo le guardaba rencor, muchísimo rencor a las personas cuando me hacían algo. Yo, yo decía, el que me la hace, me la paga. Y lo peor, hermano, es Bueno, que nunca me la pagaban, hermano. Y la verdad es que ¿quién de nosotros, si alguna vez dijimos eso, quién de nosotros realmente nos la pagaba? Sino que al contrario, terminábamos más amargados, más frustrados, más entorpecidos y nunca terminábamos de tener una verdadera paz en nuestro corazón. Porque la falta de perdón es ese veneno, hermano. Es un veneno que se llama muerte lenta. Es un veneno que va entrando poco a poco por tu sistema y de repente empiezas con, ya lo viste y ya me cayó mal. De repente ya no lo puedes ni ver. De repente ya lo ves y te ocasiona un malestar. Y de repente ya no puedes ni siquiera estar en el mismo lugar donde esa persona está porque ya es algo incontrolable dentro de ti, porque la falta de perdón te lleva, ¿verdad?, a muchas otras ataduras. Y lo más tremendo de esto es que normalmente la gente que nos ofendió ni sabe que nos ofendió a veces, o a veces saben que nos ofendieron y no les importa. Y nosotros estamos trabados porque queremos que les caigan caigan las piedras de fuego del cielo y los consuma y hasta oramos, ¿verdad? Dios, Señor, hazme justicia y quisiéramos verlos muertos, acabados, destruidos y nada de eso sucede y la amargura crece y a veces hasta nos enojamos con Dios porque Dios no cumple nuestro capricho de vengarse de nosotros. O a lo mejor no lo cumple de la manera que nosotros esperamos que lo cumpla. Entonces, la falta de perdón es un veneno que, aunque se bebe con la esperanza de que dañe a otra persona, termina consumiéndonos a nosotros mismos. Es una de las mayores fortalezas para mantener a una persona en cautiverio. Vamos a leer Marcos 11:25. Marcos 11:25, ¿ya lo tienen? Quien lo tenga lo lea, por favor. Amén. Dice así su palabra. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow. Y cuando estéis orando, hermano, fíjese nada más hasta dónde llega la falta de perdón, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Hermana Blanca, ¿está por ahí? ¿Lo tiene en su versión? Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Por qué el enemigo no quiere que tú perdones?
¿Por qué? ¿Por qué crees que el enemigo no quiere que nosotros perdonemos? Para que no tengamos paz y siempre estemos culpándonos No y nos acerquemos a nos Dios. alejemos de Dios. Esa es la principal razón. Efectivamente, como dijo Dianita, la pastora Mari, para que nos alejemos de Dios, mi hermano, porque mire, la Biblia dice claramente, mire, y no lo dijo cualquier persona, en el libro en el Evangelio de Marcos 11:25, ¿quién es el que está hablando, hermano? ¿Quién habla? Jesús, Jesús. Jesús es el que está diciendo, y dice Jesús, si tú oras sin que hayas perdonado a quien te ofendió, tu Padre que está en el cielo tampoco te va a perdonar. No puede perdonarte porque tú tienes un odio en tu corazón. Y cuando nosotros caminamos con un odio, en un rencor en el corazón, estamos caminando alejados de Dios, porque esto nos separa de Él. Si no hay perdón, no hay cercanía. Entonces, nuestra voz no llega hasta donde Él está. ¿Por qué? Porque la falta de perdón hace como una capa que nos separa, porque la falta de perdón es un pecado también. ¿Se acuerda que ayer hablábamos acerca de los pecados que no se ven? La falta de perdón es uno de esos pecados que no se ven, pero que están ahí y están lastimando tu vida y están lastimando la vida de cualquier persona que no perdona. Entonces, cuando tú no perdonas, no importa la razón que sea, mira, hermano, esto es algo bien tremendo, hermano, porque no importa la razón, no importa si tienes o no tienes razón, no importa si el ofendido fuiste tú, si el dañado fuiste tú, no importa si se ensañaron contigo, si se levantaron, si te traicionaron, si te robaron, si te mintieron, raca, no importa, no importa lo que te hayan hecho, y no es porque a Dios no le importe lo que te hicieron, simple y sencillamente que la falta de perdón te va a mantener alejado del perdón de Dios, porque tú no puedes dar lo que tú no recibes. Si tú no recibes perdón, no puedes dar perdón. Si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Entonces, no importa lo que te hayan hecho, si tú no perdonas, tus oraciones van a seguir estando estorbadas. ¿Por qué? Porque solamente el perdón es la única manera de destapar, ¿verdad? El cielo para ti y que puedas tener comunión con Dios. La palabra griega para perdonar es la palabra apemi, apiemi, que significa dejar ir, soltar o liberar, cancelar una deuda. Perdonar no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Al perdonar no estamos exonerando a la persona, sino liberándonos a nosotros mismos de la opresión. Y es que esto se debe de entender de esta manera. Tú no perdonas para que la otra persona esté en paz, tú perdonas para que tú tengas paz. Tu perdón no hace que la culpa se quite de la persona a la que estás perdonando. O sea, la ofensa que te hizo no se quita con tu perdón. Lo que se quita es tu falta de paz. Al tú perdonar, tú quitas la ofensa de ti, de ti. Pero acuérdate que la Biblia dice que toda palabra ociosa y todo lo que hacemos, de todo daremos cuenta. Entonces, por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. El problema es que nosotros queremos ver el pago, ¿verdad? Queremos ver que nuestros enemigos caigan, sean humillados, sean humillados como nos humillaron, sean golpeados como nos golpearon, sean lastimados como nos lastimaron, que queden mal, y andamos buscándolo de todas las maneras, que el Señor se vengue por nosotros. Y mire, le estamos a veces hasta pidiendo al Señor, ¿verdad? Pidiendo, ay, Señor, esa persona que me hizo tantas cosas, hazle pagar y muéstrale defiéndeme. Y Dios dice, perdona.
a tus enemigos. Porque si tú no perdonas, el Padre que está en el cielo tampoco te va a perdonar a ti. Y eso quiere decir que tus oraciones van a estar siendo estorbadas. Entonces, esta palabra, apiemi, que significa dejar ir, soltar, liberar, también significa cancelar una deuda. Tú le estás cancelando la deuda, se lo merezca o no se lo merezca. Porque el perdón, así como el amor, hermano, no es un sentimiento. Ay, es que cuando yo sienta perdonar, no, si tú quieres basarlo en cuando tú sientas, nunca vas a sentir. Nunca vas a sentir, pero es que yo ya perdoné, pero no siento que lo haya perdonado. Perdónalo tantas veces sea necesario hasta que tu corazón deje de sentir ese dolor. Hasta 70 veces A 7. veces 7 y aún más. Así es. 70 veces 7. Y Indefinido. es complicado, hermano. Mire, ¿cuánto les ha tocado perdonar ofensas? Amén. Sí. Si usted le ha tocado vivir una vida de ofensas y ha tenido que perdonarlas, usted sabe lo difícil que es hacer a un Sí. lado. Pero también usted debe de entender que si no lo hacemos, es No peor nos... para nosotros. Sí. Es peor para nosotros. Ahora entiéndase que una cosa es el dolor y otra cosa es la falta de perdón. No quiere decir que porque tú perdonaste te va a dejar de doler la ofensa. La ofensa duele porque duele de, mire, normalmente quien nos hiere, ¿verdad? Quien termina lastimándonos es la gente que nosotros amamos o la Sí. gente que estimamos. La verdad es que si un desconocido viene y nos recuerda el 10 de mayo o nos hace algo, es un desconocido, hermano, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pero cuando es alguien a quien nosotros queremos o a quien nosotros admirábamos o a quien nosotros seguíamos o teníamos un concepto de tal persona, eso nos lastima, eso duele. Ahora, yo esto lo defino así, ¿verdad? Tú puedes sentir el dolor de la ofensa, ¿verdad? Pero no puedes dejarte consumir por el dolor de la ofensa, ni puedes dejarte consumir por el dolor. Puede que te duela, pero cada vez que te duela y te acuerdes, entonces yo tengo que perdonar, Señor, yo vuelvo a perdonar, a lo mejor no me ha sanado la herida, todavía me duele, todavía está latente la herida, pero yo ya no tengo sentimientos contra esa persona. Ahora lo que yo necesito es que mi corazón sea sanado. Ya no me interesa lo que me hizo, me interesa sanar por lo que me hizo. Y yo necesito liberarme. Por lo tanto, yo perdono a quien me ofendió, olvido la ofensa y perdono la deuda. Y declaro que tal persona ya no tiene deuda conmigo. Y mira, hermano, esto va a traer un cambio en nuestra atmósfera. Y el enemigo no va a poder capturarnos por ese lado, porque la falta de perdón es una de las armas que Satanás ocupa para detenernos y para poder manifestar. ¿Se acuerdan la historia que les conté ayer o antier, no me acuerdo, ayer, de la mujer, ¿verdad? Que estuvimos con ella orando mucho tiempo, porque el demonio se iba y volvía a regresar, se iba y regresaba, y había una falta de perdón en esa mujer. Y lo terrible no era la falta de perdón, lo terrible era que el marido a quien ella no perdonaba tenía 30 años de muerto. Ay, santo. 30 años, imagínese, usted imagínese nada más Cargando si el un muerto. muerto se apesta a los 3 días y a los 7 días ya se pudrió, imagínese 30 años cargando con una falta de perdón. ¿Cómo estaba esa mujer? ¿Cómo vivía? Amargada. ¿Cómo vivía? Por eso nosotros no podemos permitir, ¿verdad? Que la falta de perdón llegue, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. No podemos permitir que el enemigo ponga en nosotros esta falta de perdón. Miren, dice, al perdonar, no estamos exonerando a la otra persona, sino liberándonos a nosotros mismos de la opresión.
Mateo 18, 34 y 35. Dieciocho, 34 y 35. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. A Dice, ver, hermano. entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Quién te va a entregar a los verdugos, hermano, si no perdonas? El Padre. Padre. El Padre. El Padre. No es el diablo. El Padre te va a entregar a los demonios hasta que tú perdones. Por eso es algo es importante. Mire, a veces Jesús, cuando habla, habla hasta exagerado, si tú lo quieres ver así, para que tú entiendas las consecuencias de las situaciones. Como dice hermana Blanca el versículo, El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. lo mismo sucederá con ustedes si no perdonan a su hermano. Mire, usted sabe que lo que estaba haciendo Jesús era preparar a sus discípulos para lo que venía. ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo que iba a pasar es que los romanos iban a matar a Jesús, iban a matar al maestro. Y Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos para que no guardaran ningún tipo de rencor en contra de aquellos que le iban a quitar la vida. Jesús estaba dándoles la importancia de lo que es el perdón. Les estaba diciendo, la falta de perdón va a hacer que verdugos, espíritus atormentadores vengan sobre de ustedes. No permitan que el odio o que el rencor o la falta de perdón haga que ustedes estén endemoniados. No permitan que el Padre permita que el Padre dé el consentimiento de que verdugos los atormenten, ¿verdad? Por causa de que ustedes no pueden perdonar a aquellos que los ofenden. Y es que Jesús sabía todo lo que les iba a acontecer a los discípulos. No nada más iban a matar al maestro, muchos de ellos iban a morir de una manera brutal y muchos de ellos iban a ver morir a sus familiares, iban a ver morir a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus hermanos, a sus padres, porque cuando Jesús, ¿verdad? Fue arrebatado y el Espíritu Santo vino y ellos empezaron a predicar, empezó una persecución de parte de Roma. Y muchos de las personas que estaban ahí y que habían escuchado murieron en los coliseos. Y muchos de ellos vieron morir a sus familias, a sus hijos pequeños. Entonces Jesús estaba preparando a los discípulos para todos esos tiempos y les estaba advirtiendo, no importa lo que les hagan, no importa lo que les pase, no guarden rencor, porque si ustedes guardan rencor, espíritus los van a atormentar. Ahora, mis hermanos, si ellos, los discípulos, los cristianos de antes, no guardaron en su corazón un odio, un rencor hacia aquellos que llegaron a asesinar a sus familiares, que le llegaron a hacer cosas a su familia, ¿por qué es que nosotros no podemos perdonar que nos hicieron una mueca? ¿O por qué es que hacemos tanto drama porque alguien no me habló? ¿O por qué hacemos tanto drama? Ay, es que esa hermana no habló mal de mí. Habló mal de mí la desgraciada. Desgraciada, hija del diablo. Ay, cómo no, la destruyera el Señor. Muévete, Señor, muévete, destrúyela. Y queremos, ¿verdad?
o agarramos rencor por cosas tan insignificantes, tan torpes, y por torpezas abrimos puertas al enemigo y por eso vivimos a veces endemoniados, a veces vivimos endiablados, ¿verdad? Porque por una Amargados. tontería, por una estupidez, hacemos una tormenta en un vaso de agua. Es que esa hermana, yo dije una cosa y me llevó a la contraria. Y ya me cae mal, ya no la soporto, que no esté. Si está la hermana, no estoy. No podemos nosotros permitir que la falta de perdón llegue a nuestro corazón. Ahora, yo entiendo que a veces hay situaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con la iglesia, pero que tú viviste en tu vida. Yo entiendo que a veces hay gente, o hombres o mujeres que vivieron un abuso, un maltrato, un mal matrimonio, o que antes de ser cristianos el marido era golpeador, borracho, o la esposa, ¿verdad? O sea, yo entiendo que todo eso pudiera tener una justificación y decir, bueno, es que no lo odian de a gratis, lo odian porque hizo esto. Entiendo, entiendo, y Dios entiende, pero Dios también entiende que la falta de perdón no va a lastimar a la persona a la cual va dirigida tu odio, sino que la falta de perdón va a lastimarte a ti mismo. Y por amor a ti, por amor a ti mismo, el Señor te dice, perdona, perdona. Y no permitas que la atadura del odio abra puertas para que el enemigo pueda destruirte. Mire, la palabra griega para perdonar, bueno, eso ya lo leí, la palabra griega es basanistes, aquí en esta palabra de torturador o de verdugo, ¿verdad? Que significa torturador. Esta es una imagen poderosa de cómo el diablo tiene el derecho de atormentarnos con amargura, resentimiento e ira si no perdonamos. Si tú no perdonas, te vas a llenar de amargura, te vas a llenar de dolor, de rencor, de frustración. Y mientras más desees el mal de la gente, menos lo vas a mirar. Mientras más tú desees que la gente le vaya mal, la gente que te ha hecho daño, mientras más tú estés esperando que algo le malo les pase, va a suceder toditito lo contrario. Toditito lo contrario. Porque Dios no va a cumplir un capricho por algo que te hicieron o una ofensa que tú pensaste que era muy importante. Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar de modo que nosotros podamos en nuestra alma no albergar nada y que no permitamos que el enemigo pueda venir. Ahora, esto es hacia afuera, pero también hacia adentro, como ya lo dije al principio. Uno de las peores situaciones que una persona puede hacer es no perdonarse a sí misma. Tú tienes que aprender a perdonarte por tus errores, por tus fallas. A lo mejor esas fallas, esos errores, estás viéndolo en tus hijos, estás viéndolo en tu casa, estás viéndolo a lo mejor. Pero dice Dios, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, suéltate a ti mismo, de modo que el enemigo no pueda atormentarte, porque aún la falta de perdón hacia uno mismo permite que entonces, Dios permite entonces que verdugos vengan a atormentarte. La falta de perdón es el arma de las armas más definitivas y poderosas que el enemigo tiene en contra de nosotros. Es crucial cuando nosotros vamos a liberar, es crucial guiar a la persona a perdonar a quienes la han ofendido de una manera específica y consciente. Mire, cuando usted va a ministrar liberación, después de haber ministrado arrepentimiento, ministre perdón. Siempre que usted va a orar por una persona que usted quiere liberar, pregúntele si no hay nadie que le haya ofendido y guíe a esa persona a perdonar para que en medio de la liberación esta falta de perdón no venga a estorbar la liberación. Entonces, usted no nada más no va a orar más para echar fuera al diablo, sino que va a pedirle a la persona que confiese, ¿verdad? Que confiese no tan solo su pecado, sino si alguien le ha ofendido, si hay algún rencor, si hay algún odio, para que esa persona pueda ser liberada. Y le vamos a explicar lo que acabamos de escuchar ahorita, que la falta de perdón hace que los verdugos vengan y no pueda ser libre.
y que necesita ser libre por las razones correctas. Necesita perdonar por las razones correctas. Bien, hermanos, aquí vamos a parar. Esta clase es un poquito más corta que la que hemos tomado, pero el, eh, el ejemplo que les di ayer es el más cercano que me ha sucedido en cuanto a una falta de perdón. No tengo por el momento otro ejemplo, ¿verdad? No sé si la pastora Irma o la pastora Gina tengan algún testimonio acerca de una liberación que haya traído por la falta de perdón. No sé si tengan alguna historia, alguna experiencia. Mm, ujú. Y falta de perdón. Ujú. Alguien que no haya querido, no haya querido perdonar y que por esa causa, ¿verdad? Pues la persona sigue igual. Si no, no hay problema. Yo le puedo compartir Esto es algo una, que, ¿sí, Dianita? yo le puedo testificar de mi persona. Ok. Este, ya tiene meses, bueno, ya tiene meses yo estaba trabajando en una cafetería y, y entonces pasó una situación en la cual le había pedido a Dios, me estaban confrontando con la palabra y entonces yo le decía a Dios, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me defiendo? ¿No? Y él me había dicho, calla, no hables. No, pero pues la otra persona más y más y yo así como que pues no pude callarme y contesté, ¿no? Y entonces, pues desde ahí yo empecé como que, ay, Señor, perdóname, perdóname, pero yo me sentía mal con Dios. Y entonces casi pasó una semana y entonces yo le estaba hablando a una jovencita que yo estaba ahí con ella, éramos compañeras, yo le estaba hablando de Dios y así, ¿no? Le predicaba. Y entonces, casi cada día le decía, no, perdona, 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 hasta que llegó un momento que la palabra no era para ella, sino era para mí, porque no me había perdonado el hecho de que, este, pues no le hice caso, ¿no? Cuando le pedí que me guiara, y entonces la palabra era para mí, no era para ella. Entonces, pues ahí entendí que pues el perdonarme era eso de soltarlo y pues seguir adelante, porque sí llegaba una culpa de que no es que pues, si estás pidiendo que no al Espíritu Santo y no, o sea, yo misma me estaba atormentando, pero pues Dios trató así conmigo y pues gloria a Dios que Dios me guió a la liberación de perdonarme. Amén. Amén. Así es. Y luego que perdonaste, te sentiste liberado, obviamente. Sí, sí, me sentí súper bien porque yo estaba, le digo, yo pensamientos me atormentaban, o sea, yo, la verdad, yo no falto, pasan lista, ¿no? Y entonces en esas semanas así como que no quería ir a la iglesia, ¿no? Y así como que me sentía realmente muy, muy mal, sí me veía muy mal y me decía, ¿qué tienes? Y yo, no, nada, no pasa nada, pero pues era eso, la falta de perdonarme. Efectivamente, ese es el ejemplo, el ejemplo que yo quería tomar, vaya, de un ejemplo así. Y es que cuando no perdonas, quien no está bien eres tú. Y la otra persona, mire, es que eso es lo que a veces hasta más coraje puede dar, Anda muy porque tranquilo. sí, la otra persona muy tranquila y uno acá con el dolor atravesado, ¿no? O acá con Ujú. el hueso atorado, con la saliva atorada en la garganta y la gente, los demás, la gente que nos ofendió, tranquilos de la vida.
Pero cuando nosotros perdonamos, entonces el Señor empieza a pelear por nosotros, ¿verdad? Él sana nuestro corazón y mire, todo lo que nosotros hacemos aquí, aquí se paga. Si alguien nos ofendió, tarde que temprano esa persona va a cosechar de lo que sembró. A lo mejor usted no, ni siquiera lo va a mirar, ni siquiera se va a dar cuenta, pero téngalo por seguro que Dios nunca se queda con nada. Él siempre pelea nuestras batallas y a quien nos ofende, Él nos defiende, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, a lo mejor no nos va a tocar mirar, ver, pero vamos a poder saber, ¿verdad? En el espíritu que Dios peleó por nosotros. Así que perdonemos, si tenemos algo que perdonar, perdonemos, si tenemos a alguien a quien perdonar, perdónele, no le guarde rencor y cada vez que usted sienta como que algo ahí, vuélvelo a repetir, perdone hasta que usted sienta que de verdad usted ya no le duele. Viene, y en el momento Soltarlo. menos indicado, usted va a mirar la respuesta de parte de Dios. Amén. Bien, ¿alguna pregunta que tengan al respecto a la clase que acabamos de tener? ¿Alguna pregunta? Si la falta de perdón, no te lleva a la salvación o pierdes la salvación. La falta de perdón no te hace perder la salvación. La única manera, en mi punto de vista, perdón, esto es un tema muy complicado para comentarlo, ¿verdad? Y así abiertamente, pero en mi punto de vista, la falta de perdón no te lleva a no te lleva a perder la salvación, pero sí te estorba en cuanto a tus oraciones, en cuanto a tu acercarte a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les comenté yo al principio que mucha gente va a llegar al cielo, ¿verdad? Porque la que nos lleva al cielo es Jesús. Si tú acercas a Jesús en tu corazón, eso te va a llevar al cielo, vivir una vida para Jesús y estar en Él. Entonces, a lo mejor tú vas a estar viviendo muy bien en Jesús, pero si tú sigues guardando ese rencor en tu corazón, eh, mire, es muy complicado vivir con una amargura en el corazón, ¿verdad? Yo creo que no pierdes la salvación, no la pierdes, pero creo que te estorba y que en algún momento te va a llevar a alejarte de Dios, ¿verdad? Eso sí lo creo, eso sí creo que la falta de perdón te va a alejar de Dios. Ahora, esa falta de perdón no te va a robar la salvación, pero te va a estorbar de tal manera que tú mismo vas a renunciar a la salvación. ¿Por qué? Porque te vas a alejar de Dios, dejan de ir a la congregación. Mira, hay mucha gente que se ofende con los pastores, hay mucha gente que se ofende con los líderes, ¿verdad? Y, 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 y es terrible, hermano, porque, mire, nosotros tenemos que entender que los pastores no son Dios, no son Jesús, el único perfecto es Jesús. En algún momento tu pastor lo vas a agarrar en sus 5 minutos Milky Way y a lo mejor te va a dar una mala contestación o te va a mirar mal, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? A lo mejor mi hermano a lo mejor le va a sacar mal al pastor, a lo mejor, pero es tu pastor, al final del día es tu pastor y tú tienes que amarlo y honrarlo y no tienes que mirar en eso porque al final Dios es quien se va a encargar, pero tú tienes que guardar tu corazón de cualquier situación, ¿verdad? Esto es así. Entonces yo creo que la falta de perdón no te roba como tal la salvación, pero sí te hace que en algún momento puede llegar a alejarte de Dios. Puede llegar a alejarte de Dios. Eso sí lo creo. ¿Alguna otra pregunta? Hable o calle para siempre. Bien, entonces vamos a concluir y vamos a para poder empezar ahora. Bien, hermanos, muchas gracias por estar aquí soportando en estas clases. Yo espero que estos temas, que aunque son cortos, sean temas que verdaderamente estén produciendo un cambio, una transformación en nosotros y que nos ayuden también para poder nosotros ministrar a otras personas. Dios bendiga a todas las personas que van a ver estos videos ahí por el YouTube. Cualquier persona que lo vaya a poder observar, pues recuerde que la falta de perdón es una de las armas que Satanás va a usar para tratar de alejarte de la presencia de Dios.
No importa lo que te hayan hecho, tú tienes que perdonar no por la otra persona, sino por ti mismo. Eres tú quien se lastima con la falta de perdón, eres tú a quien se daña, eres tú quien se lacera por la falta de perdón. Así que necesitas hoy renunciar a todo odio, renunciar a todo rencor, pedirle al Espíritu Santo que limpie tu corazón y con un acto de fe, como un acto de fe, tú perdonar, ¿verdad? A todos aquellos que te han ofendido, aún si tú fuiste el que se ofendió a sí mismo porque caíste, porque pecaste, porque hiciste algo que tú sabes que no tenías que hacer, que ofendió a Dios, entonces tú también tienes que pedirte perdón a ti mismo y perdonarte a ti mismo, para que el Padre que está en el cielo pues también pueda perdonarte. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana para continuar con esta enseñanza. Bendiciones. Aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí. Uniendo yugos, trayendo libertad. ¡Oh! Bendito Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por los siglos.